Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que escritas están en ellas, porque el tiempo está cerca. Así que en esta hora tenemos el privilegio de presentar al predicador, a nuestro hermano Yeurin, que es el bienaventurado porque va a leer la palabra, y también los que vamos a escuchar. Así que el tiempo es de él y que el Señor lo bendiga. Buenos días, feliz sábado, iglesia. Feliz sábado. Usted sabe, yo tengo mucha energía. ¿Cómo está la iglesia de La Paz? Amén, amén. Ni un paso atrás, ni para coger impulso, decimos los dominicanos. En esta mañana doy gracias a Dios por permitirme venir aquí a su casa de oración. También le doy gracias a cada uno de ustedes por dejar su hogar para venir aquí a adorar a nuestro Dios en su día santo. Es más que un placer tener visitas, que es lo más importante, aunque todos somos importantes, pero la visita también deben conocer de Dios. Así que es un placer tenerlo a cada uno de ustedes en esta mañana. Hay una historia que yo sé que todos ustedes conocen, quizá la han escuchado cientos de veces en campañas evangelísticas. Siempre se habla de Lázaro y su resurrección, ¿verdad? Es una historia que es muy interesante. Y en esta mañana el Señor me puso en mi corazón para yo hablarle un poco de Lázaro, quizás de una manera diferente a lo que quizás hemos escuchado varias veces. Y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Así que les invito a cada uno de ustedes, ahí donde están, a que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda gloria y la honra, Señor, porque tú eres quien la mereces. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por ser tu Dios en el cielo, pero también aquí en la tierra. Señor, este grupo de personas hemos dejado nuestro hogar porque queremos sentir tu presencia en este lugar. Queremos, Señor, que tú le hables a cada uno de los corazones aquí presentes. Que podamos salir transformados y cambiados por tu poder. Que podamos ser personas que nos consagremos para alcanzar el reino de los cielos. Si hay alguna persona, Señor, que está enferma o está atravesando algún problema de salud o problema familiar, visítale, Señor, tócale. Y que esa persona pueda testificar de que tú le sanaste. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, como anteriormente mencioné, vamos a hablar un poco de la historia de Lázaro. Lázaro, el del capítulo 11 y de la resurrección, porque hay otro Lázaro que ustedes conocen en el capítulo 16 de Lucas, que habla de la parábola del rico y Lázaro. En otra ocasión yo pude predicarle de eso de manera de enseñanza, pero este Lázaro que está aquí es el que Jesús resucitó, el cual no es el mismo. Es bueno que ustedes tengan en mente que no es el mismo. Ahora, es algo interesante nosotros saber que a esta historia es una historia sobrenatural, ya que el Señor Jesús levantó un muerto, como ustedes saben, que tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que el único evangelio que narra esta historia es Juan. Los demás evangelios, aunque este milagro fue poderoso, no lo registraron. Solamente Juan es el único que lo menciona. Pero otros evangelios mencionan otras resurrecciones, como la hija de Jairo, que fue resucitada, y también el hijo de la viuda de Naín, que también fue resucitado, y otros evangelios hablan de esa resurrección. Pero esta resurrección, aunque es importante o sumamente importante, ellos no la registraron. Por eso es que vamos a hablar un poco de esta historia. Dice el versículo 1, estoy en San Juan, capítulo 11, verso 1, dice de la siguiente manera: estaba enfermo un hombre llamado ¿cómo? Lázaro,
Dice aquí, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Escuchen bien, el que tú amas está enfermo. Lo primero que yo quiero destacar aquí es que el nombre Lázaro que se menciona aquí, Lázaro en griego, que viene del hebreo, es del griego Eleazar o el azar. Es decir, que la transliteración del hebreo hacia el griego es Eleazar, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero me llama más a la atención el significado del nombre Lázaro. Lázaro significa el que Dios ha ayudado o el que Dios ha socorrido. Yo no sé a cuántas de las personas que están aquí presentes, en algún momento de tu vida, Dios te ha ayudado y Dios te ha socorrido. Yo sé que hay mucho testimonio que dar, ¿verdad que sí? Quizás estuviste en un accidente automovilístico, en otro accidente de un motor y tú viste la mano de Dios que te protegió, te sacó de allí y te cuidó. Amén. Quizás estoy hablando de una persona que quizás tenía una enfermedad casi terminal. Los médicos decían que ya no había opción para ti. Y dice tú en tu testimonio hoy en día que Dios te socorrió, Dios te ayudó. Y de una u otra manera, todos nosotros somos Lázaro. Porque en algún momento Dios nos ha ayudado o nos ha socorrido. Pero hay algo interesante que dice aquí, que este hombre llamado Lázaro estaba como enfermo. La palabra griega que se usa para enfermo es asternón. Pero esta palabra en griego no nos da un sentido, un significado o un diagnóstico de qué enfermedad tenía Lázaro. Simplemente dice que Lázaro estaba como enfermo. Pero nosotros, en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, vemos que nosotros cuando aplicamos la palabra enfermo, es una palabra prácticamente universal que nosotros usamos para cualquier tipo de enfermedad. Me explico un poco mejor. Cuando a una persona le duele la cabeza y se queda en su casa y llama al trabajo que no pudo ir por un dolor de cabeza y usted le informa a su jefe, usted le dice: yo estoy enfermo porque me duele la cabeza. O sea, nosotros decimos que el dolor de cabeza es una enfermedad. Si a usted le duele una muela, usted dice que está como enfermo. Si usted le da un dolor de barriga o de estómago, usted dice que está como enfermo. Es decir, que la palabra enfermedad no nos da un diagnóstico a nosotros de qué enfermedad una persona puede tener, porque puede tener otro tipo de enfermedad complicada como el cáncer, como VIH/SIDA, y está como enfermo. Lo que me llama la atención es que esta enfermedad de Lázaro se puede definir de la siguiente manera. Lázaro tenía una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Esa sería la expresión más clara, porque vemos aquí que la enfermedad de Lázaro no era un dolor de cabeza, no era un dolor de muela, sino era una enfermedad prácticamente terminal. ¿Verdad que sí? Amén. Así que, mis hermanos, eso dice la palabra del Señor, que Lázaro estaba enfermo. Pero dice algo más. Dice aquí que Lázaro vivía ¿dónde? En Betania. Betania era una ciudad donde Jesús se hospedaba. Por ejemplo, cuando Jesús iba a Jerusalén, la ciudad de Betania quedaba muy cerca a Jerusalén. Dicho sea de paso, se dice que queda como unos 3 kilómetros de distancia, era cerca. Cuando Jesús comenzaba a hacer la obra misionera en Jerusalén o en Judea, que comenzaba a sanar personas, a hacer muchos milagros, a llevar la palabra, cuando él terminaba esa obra misionera en Jerusalén, entonces él tomaba un tiempo para ir a descansar. Y déjeme decirle que la casa donde Jesús iba a descansar, a dormir, a cenar, era la casa de María, de Marta y de Lázaro. Yo sé de paso, Jesús solamente en la Biblia se registra que tenía 2 casas de confianza. Una era esta,
y Marta, y la otra era la casa de Pedro. Recuerden que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En esa casa, cuando Jesús estaba en Galilea, él se hospedaba en ese lugar. Así que le estoy dando estas informaciones para que usted pueda penetrar a la historia y pueda comprenderla un poco mejor. Así que la casa de confianza de Jesús, en este caso, era la casa de ¿quién? De María, de Marta y del mismo Lázaro. Si ustedes van a San Lucas capítulo 10, San Lucas capítulo 10, verso 38 al 41, ustedes han escuchado esa historia. Jesús va a Betania, se encuentra allí con María y con Marta. No se menciona a Lázaro, pero Lázaro vivía allí. Solamente se menciona que estaban ellas dos. Y dice la Biblia que Marta estaba en los afanes de su hogar. Estaba cocinando, estaba limpiando, y Jesús estaba en su casa. Posiblemente estaba con los 12 discípulos. Pero dice la palabra de Dios que Marta le dice a Jesús: mira, pero María, mi hermana, en vez de ayudarme a mí, está allí sentada con ustedes. Mándala para acá para que haga los oficios conmigo. Y ahora viene el texto clave, que Jesús le respondió algo a Marta. Y escuchen bien, que quiero que se graben esta parte. Jesús le dice en el verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, muchas veces nosotros nos afanamos en nuestros quehaceres del hogar. Muchas veces estamos aquí en la iglesia y nuestra mente está en el arroz que dejé tapado en mi casa, o en el amigo que viene para mi casa, y estamos desenfocados de ponerle práctica lo que Dios dice en su palabra. Quizás no estamos enfocados en escuchar la palabra de Dios. El mejor lugar que tú puedes estar en tu vida es en la casa de Dios. Por eso es que dice el texto aquí que Jesús le dice a Marta: no, María ha escogido la buena parte porque está escuchando mi palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Así que olvídate de que tenemos que terminar a la 1, a las 2 de la tarde para ir a comer. Estamos comiendo la palabra de Dios. Amén. 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 Así es, mis hermanos, tenemos que poner nosotros a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el versículo 2 de San Juan capítulo 11 dice lo siguiente. San Juan capítulo 11 verso 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabello. Debo aclarar, mis hermanos, que esta nota aclaratoria que se encuentra en el versículo 2 no es parte del Evangelio de Juan en este capítulo 11. Me explico. Cuando se escribió esta parte, esa parte cuando dice que María fue detallando que fue la que ungió al Señor, esta historia no ha pasado todavía. Sin embargo, está registrada en el capítulo 11. Le digo esto porque si usted va al capítulo 12, usted voltea la página de su Biblia y usted comienza a leer el capítulo 12 en adelante, allí dice el título: Jesús ungió en Betania ¿a quién? Dice aquí María ungió a Jesús en Betania. Entonces, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que esta nota aclaratoria que está aquí en este versículo 2 no era parte en sí de ese capítulo, sino que fue añadido después que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, y de una forma de gratitud, entonces María va y le enjuga los pies a Jesús. ¿Me doy a entender? Amén. ¿Me doy a entender? Sí. Amén. Así que, mis hermanos, eso es lo que dice el texto en el capítulo 12. Pero dice algo más. Dice el versículo 3 lo siguiente: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que ama está ¿cómo? Está enfermo. Note que ahora las hermanas María y Marta no le dicen a Jesús: mira, Jesús, es Lázaro el de la casa donde tú duermes, es Lázaro el que tú vas y comes en mi casa, es Lázaro el amigo tuyo. No, dice la palabra de Dios que María y Marta le mandan un mensaje a Jesús diciéndole: el que ama está como enfermo.
Y en otras versiones dice tu amigo. Pero la versión correcta, porque la palabra amar aquí es phileos en griego, que significa amar más que un amigo o amar de todo corazón. Es decir, que lo que Jesús está diciendo aquí es que Él amaba en realidad a Marta, a María y a Lázaro. Y cuando una persona ama a otro, hace lo que sea por esa persona. Y aquí dice el texto claramente que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero también ellos amaban a Jesús. Es decir, que el amor que ellos sentían era un amor recíproco, era un amor de dos partes, de aquí para allá y de allá para acá. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han amado a un hermano, a su esposo, a su esposa, a sus padres, pero Jesús te ama. Así como dice la palabra de Dios que Él amaba a Lázaro, Jesús te ama. No importa, hermanos queridos que está aquí presente y los que me están viendo por las diferentes plataformas digitales, no importa donde tú hayas ido en lo más bajo del pecado, Jesús te sigue amando. Y Jesús quiere rescatarte de donde tú estás sin importarle la consecuencia que le pueden suceder. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que el Señor Jesús dejó 99 ovejas seguras para buscar una descarriada. Así que tú eres la cosa o el ser humano más importante que existe ante los ojos de Dios. Si alguien te ha dicho que tú no vales nada, si alguien te ha dicho que tú no mereces la gloria de Dios, si alguien te dice que tú eres un pecador, déjame decirte que Dios te sigue amando. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama y Él quiere rescatarte. Lo que Dios quiere es levantarte de donde tú estás, del hoyo donde el enemigo te ha hundido, para levantarte y ponerte en la iglesia nuevamente, para que tú y yo podamos alcanzar el reino de los cielos. Así que sobre todas las cosas el Señor te ama y te seguirá amando. Por eso que dice el texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes ven que esa palabra está como en pasado, amó. Pero ese pasado era cuando Jesús hizo la creación, que nos amó a nosotros antes de crearnos. Es un texto un poco profundo, pero es así. Jesús nos amó desde la creación del mundo y nos seguirá amando por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 4 tiene un mensaje muy importante. El verso 4 dice lo siguiente: Jesús, al oír esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tu enfermedad, hermano querido, no es para muerte. Tus problemas no son para tú lanzarte al vacío. Ponlo en la mano de Cristo Jesús. La Biblia dice claramente aquí en el texto: la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para la gloria y honra de Dios. Y déjeme decirle que este pasaje bíblico tiene doble aplicación. Tiene esta que mencionamos, que era para Dios glorificarse a través de ella, ¿verdad que sí? Para que las personas pudieran reconocer de que Dios es poderoso, amén, de que Dios tiene el control de nuestra vida. Pero también tiene otra aplicación, porque el texto no se termina allí. El texto dice que esta enfermedad de Lázaro era ¿para qué? Para gloria del Padre, pero también ¿de quién? Del Hijo. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿cómo Jesús entonces iba a ser glorificado a través de la muerte de Lázaro? ¿Verdad que sí? Es una pregunta interesante. Le voy a explicar con palabras llanas para no irme tan profundo y ustedes puedan entenderme. Anteriormente mencioné de que la casa de confianza del Señor era ¿cuál? La casa de María, Marta y Lázaro, ¿verdad que sí? Dijimos también que Lázaro era íntimo amigo, era pana full de Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, que ustedes más adelante lo van a ver que lo resucitó,
esta resurrección iba a traer una consecuencia, porque si usted sigue leyendo la historia más adelante, dice que los sacerdotes se unieron entre sí para acusar a Jesús, porque Jesús, al resucitar a Lázaro, muchas personas estaban creyendo a Jesús y ellos estaban perdiendo los discípulos que tenían. Y dijeron ellos, vamos a matar ¿a quién? A Lázaro, y vamos a matar a Jesús. Y dicho sea de paso, esta resurrección fue la que llevó a Jesús a condenarlo. Por lo tanto, lo que quiero decir, escúchenme bien mis hermanos, para que me pongan atención lo que quiero explicarles. Cuando Jesús lo apresan, ustedes saben la historia, lo llevan donde Pilato, luego lo crucifican, ¿y qué pasa? Jesús muere. Pero luego de Jesús morir, ¿qué pasa con Jesús? Resucitó. ¿Y qué después que resucitó, qué hizo Jesús? Ascendió al cielo. Lo que quiero decirle, mis hermanos, es que cuando dice que el texto, que la muerte de Lázaro era para la gloria de Jesús, era que Jesús iba a ser glorificado. Cuando Jesús se levantara de los muertos, ascendiera al cielo, y en el cielo entonces Él iba a ser glorificado. ¿Me doy a entender? Si ustedes quieren, se lo puedo explicar con la misma Biblia. Por ejemplo, le voy a dar algunos textos y solamente voy a leer uno de los tres. Si usted va allí a Juan capítulo 13, versos 31 y 32, lo menciona. Si usted va a Juan capítulo 7, verso 39, menciona esto. Pero si ustedes van a Juan, vamos a avanzar un poco para adelante. Juan capítulo 17. Vamos a ver allí qué dice la Biblia. Juan capítulo 17 y el verso 4. Vamos a leer el versículo 3. Versículos 3, 4 y 5. Para que usted pueda entenderme la idea que le quiero mencionar. ¿Cómo Jesús iba a ser glorificado? Dije que Jesús iba a ser glorificado cuando Él resucitara y ascendiera al Padre, ¿verdad? Y en el Padre entonces iba a ser glorificado. Noten en la oración de Jesús que menciona Jesús. Dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ha enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, le dice Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, que me dijiste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado. Ustedes ven que dice el texto bíblico que Jesús pedía la gloria de Dios estando como en el lado del Padre. Lo que quiero decirte, mis hermanos, es que cuando Jesús asciende al cielo, después de su resurrección, Jesús es glorificado ante el Padre. Pero esto tiene una profundidad aún mayor que quizás nosotros no la podemos entender. Lo que la Biblia quiere decir en este texto, y lo que yo quiero mostrarle a ustedes, mis hermanos, es que cuando nosotros morimos en Cristo, seremos también glorificados ante el Padre. Amén. Por eso es que el texto bíblico dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero. Cuando usted resucite, entonces usted va a ser glorificado ante el Padre. Así como Jesús resucitó de los muertos y ascendió al Padre, así mismo nosotros vamos a ascender al Padre y seremos glorificados en su presencia. Así que, mis hermanos, no le tema a la muerte. Yo sé que cuando hablamos de la muerte, nosotros creemos que es lo más espantoso, pero cuando usted escucha la muerte, usted puede entender en su mente, si confía en la palabra de Dios, que la muerte es victoria. Amén. La Biblia dice claramente que el que murió en Cristo es ganancia, ¿sí o no? Entonces, la muerte, mis hermanos, no es lo último para un ser humano, no. La muerte simplemente, más adelante lo vamos a ver, es un sueño profundo que una persona tiene, pero Jesús lo va a levantar para llevarlo al reino de los cielos. Así que no le tema, hermana Vicky y los demás hermanos, a la muerte. La muerte es nuestra graduación ante el Padre. Tenemos que ver la muerte. Cuando yo era pequeño, mis hermanos, yo no me gusta testificar tanto, pero cuando yo era pequeño yo le temía a la muerte. Y muchas veces me soñaba y decía, yo no quisiera que mi papá y mi mamá murieran. Yo lloraba, a veces me acostaba yo en mi cama y yo lloraba de noche porque pensaba mucho en la muerte. Y incluso después que comencé en la misma iglesia, en el Evangelio de Cristo, al principio, como no entendía la muerte, yo también tenía ese miedo, porque yo decía, y que yo me muera y que mis hijos, lo que tenía en ese tiempo, que eran Yelian y Aarón, yo decía siempre, wow, ¿y cómo esos niños se van a salir hacia adelante?
Pero hermano, mis hermanos queridos, la muerte es una graduación para nosotros ser glorificados ante el Padre. Simplemente es eso, vea la muerte como una felicidad. No es que se suicide, no que deseen la muerte. Ese no es el sentido que estoy diciendo. Sino que si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted será levantado de los muertos y llegará al reino de los cielos. Así que mis hermanos, dice algo más. Vamos a leer el versículo 5. Versículo 5, estoy en San Juan capítulo 11, verso 5. Dice lo siguiente. Dice aquí, y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice aquí, se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Yo quiero que ustedes entiendan esta partecita, me voy a detener un poco aquí. Que ustedes saben que Lázaro duró 4 días de muerto, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que Lázaro murió, fue tiempo después de María y Marta mandarle el mandado a Jesús. Pero no es así. Prácticamente el relato nos está enseñando que desde que el mensajero salió desde la casa de María y Marta a decirle a Jesús, el que tú amas está enfermo, prácticamente unas horas después murió Lázaro. Y ustedes me dirán a mí, ¿cómo es posible? Sencillo. Estaba hablando que este mensajero sale desde esta parte de Betania hacia posiblemente a Galilea donde estaba Jesús. Desde Betania hacia Galilea había por lo menos 1 día de camino. O sea, el mensajero tenía que tardarse por lo menos 1 día a llegar a donde Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando ese mensajero llega a donde Jesús, dice que Jesús se tardó ¿cuántos días? 2 días más. ¿Cuántos días van? 3, ¿verdad que sí? Cuando Jesús ahora decide, vamos a Judea nuevamente, el mismo tiempo que le pasó al mensajero desde Betania a donde Jesús, Jesús tiene que volver hacia atrás, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos días van? 4 días. ¿Usted ve cómo se explica la palabra de Dios? Es fácil entender la palabra de Dios, mis hermanos. Es decir, que este mensajero, cuando fue donde Jesús, ya posiblemente unas horas después, Lázaro había muerto. Pero dice algo más. Dice el versículo 11. Dicho esto, agregó, hablando de Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a ¿qué? A despertarle. Nuestro amigo Lázaro muere, dice, ha muerto, pero yo voy a despertarle. La muerte, mis hermanos, es comparada con un sueño. La palabra griega que se usa es koimao. Esa es la palabra que se usa en el griego, que es un sueño profundo. Es decir, que cuando una persona, ustedes que duermen, yo sé que ustedes duermen, usted se acuesta a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, y al otro día usted se levanta a las 5 de la mañana o las 6 de la mañana, y usted en ese intervalo de tiempo que pasó, usted no recordó nada, y al otro día usted dice, pero yo estoy vivo, yo sé que me acosté anoche y hoy estoy vivo, ¿verdad que sí? Eso es la muerte. En la muerte no hay conciencia. Por ejemplo, si usted va allí a Eclesiastés capítulo 9, verso 4 en adelante, dice allí, hay esperanza para todo aquello que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, hasta su memoria es puesta en el olvido, y nunca más participan de lo que se hace debajo del sol. El Salmo 146, verso 4, dice que cuando una persona muere, perecen sus pensamientos. Es decir, que cuando una persona muere, va al sepulcro, simplemente está allí descansando hasta ser despertado por Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la muerte. No es que cuando morimos vamos al cielo, si fue bueno o si fue malo va al infierno. No, eso no explica la Biblia. La Biblia dice claramente que cuando una persona muere en Cristo, será resucitado, será despertado cuando Jesús venga en poder y gloria. Por eso fue que leímos ahorita Tesalonicenses 4, que dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los muertos de Cristo, ¿qué van a hacer? Van a resucitar.
primero, ¿verdad que sí? ¿Van a resucitar de dónde? De la tierra, porque están muertos y entonces serán resucitados para ir con Cristo al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, eso está claro. Dice algo más, vamos a seguir leyendo la historia. Dice el verso 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Ustedes saben que Jesús comparó aquí la muerte con el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ¿qué? Ha muerto. Ustedes ven que Jesús cuando decía que durmió, Lázaro era que estaba muerto. La muerte es comparado con un sueño. La Biblia dice claramente, y murió, y durmió Abraham y fue sepultado. Dice la Biblia que Abraham, Isaac, Jacob y muchos de los profetas dormían. Y cuando usted está durmiendo, ¿qué es lo que le hace falta? Despertarlo, ¿sí o no? Despertarlo. Pero el que tiene poder para despertarnos de ese sueño se llama Cristo Jesús. Así que dice algo más. Jesús decía eso de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaban de reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero dice el versículo 17 lo siguiente. Llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro había muerto o estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, que son 3 kilómetros de distancia. Y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Escuchen bien ahora, los judíos habían llegado donde estaba María y Marta a consolarla. Pero déjenme decirle que el llanto, la tristeza de María y Marta era una tristeza genuina. Pero los judíos que estaban allí lo hacían de hipocresía. Ustedes saben que ellos no querían a Jesús. Dicho sea de paso, más adelante vamos a ver que ellos incidieron para matar a Jesús. Pero ellos fueron prácticamente, como decimos nosotros, los que somos dominicanos, no sé si en sus países se menciona esta palabra, a cumplir, a dar el pésame a la casa de María. Y hermano, podemos nosotros decir que muchas veces pasa eso con muchas personas. Cuando un ser querido se nos va, que estamos en una casa dándole el pésame a esa familia, siempre acostumbramos a decir esta frase: te acompaño tus sentimientos. ¿Verdad que sí? Esa es la frase que usamos popularmente: te acompaño en tus sentimientos. Pero muchas de esas personas, cuando salen de ese lugar, se van a beber romo, se van a la discoteca. Entonces, ¿lo están acompañando en sus sentimientos? Eso es hipocresía. Eso pasa mucho de muchas personas que van y solamente, pero mira, el muerto sí murió feo. Ese muerto sí estaba horrible. Mira cómo se le hinchó la cara. O mira lo feo que se ve. O mira la ropa que le pusieron. Muchas personas solamente van a criticar a los velorios. Y eso es lo que está pasando aquí con los judíos, que supuestamente le van a dar el pésame a María, pero ellos lo hacían de hipocresía. El dolor de María y de Marta por su hermano era un dolor genuino, era un dolor que lo sentía de corazón. Pero vamos a ver que dice algo más la historia. Dice el versículo 21 del mismo capítulo: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? No habría muerto. Y déjeme decirle que esta expresión que se menciona aquí tiene 3 aplicaciones o 3 puntos de vista para verlo. Quizás nosotros lo vemos de una manera despectiva, pero tiene 3 aplicaciones o 3 puntos de vista que podemos ver esta expresión cuando María le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. La primera es que esta expresión puede ser que María lo está diciendo en un acto de fe. Si tú no estuvieras aquí, yo estoy segura, Señor, que tú sanarías a mi hermano. Se puede ver del lado de la fe, pero también se puede ver del punto de vista como un reclamo, ¿verdad? Por tu culpa, por tú no venir, que yo te mandé a buscar 4 días, mi hermano murió. Se puede ver también de esa forma, como que lo están reprochando a Jesús.
pero también se puede ver de un tercer punto de vista, y es de la forma de resignación o tristeza. Yo estoy conforme, Señor, que mi hermano murió. Yo sé que si tú estuvieras aquí, yo sé que tú hubiese hecho algo por él, pero ya no hay nada que hacer. Se puede ver desde ese punto de vista, mis hermanos. Lo que yo sí estoy seguro, que María y Marta tenían fe en Cristo Jesús. Amén. Ellas sabían que Jesús era poderoso o es poderoso. Jesús tiene poder, mis hermanos, para quitar tu enfermedad. Jesús tiene poder para levantarte de una cama cuando el médico dijo que ya no hay solución para tu problema. Jesús tiene poder para sacarte de las drogas. Jesús tiene poder para sacarte del alcohol. Ponte en la mano de Cristo Jesús, porque Él solamente tiene el poder para levantarte, no importa donde tú estés. Amén. Jesús es poderoso, mis hermanos queridos. Y nosotros tenemos muchos familiares que queremos que lleguen a los pies de Cristo, ¿sí o no? Amén. Tenemos padre, madre, amigos, vecinos, hijos que queremos que lleguen a los pies de Cristo. Jesús tiene poder, Jesús tiene dunamis para levantar a cualquier persona donde quiera que se encuentre. Así que solamente nos cuesta a nosotros ponernos cada día en la mano de Cristo Jesús. Amén. Así que dice algo más. Dice el versículo 22. Estoy casi ya culminando la historia. Estamos sacando lecciones para aplicarla a nuestra vida. Verso 22 dice: pero, hablando ella misma, también sé ahora que todo lo que le pida a Dios, Dios te lo dará. Y aunque se escucha bonito esta expresión, yo dije que María tenía fe, pero la fe de María era una fe limitada. Como muchas veces nosotros queremos orarle a Dios para que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero nuestra fe es limitada. Y muchas veces por eso no ocurren los milagros que queremos que pasen. María está diciendo: yo sé aquí que también ahora Él que lo que tú le pides al Padre, el Padre te lo va a dar. Pero noten que dice el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo te voy a resucitar tu hermano aunque esté muerto. Amén. Amén. Pero dice algo más. Dice algo más. Escuchen la palabra de Marta. Dice aquí: Marta le dijo: yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día final. Ahora mismo Marta no entendía lo que Jesús en ese momento le estaba diciendo. Marta no comprendía que Jesús tenía poder para levantar a su hermano aunque tuviera 4 días en la tumba. Ella no entendía esta parte. Nosotros hoy en día sí la podemos entender porque ya conocemos la historia, pero ella tenía una fe limitada. La fe de nosotros, mis hermanos, hoy en día, sabiendo ese testimonio, tiene que ser una fe más elevada. Confiar en Jesús, que Jesús no puede dar el poder hasta para levantar un muerto. Créalo por fe, mis hermanos. ¿O acaso los discípulos no hacían esto? ¿O acaso Jesús no nos dijo a nosotros que seremos también poderosos como Él lo hacía? ¿Acaso dice la Biblia como Pedro caminaba por la calle y con la sombra de Pedro se sanaban enfermos? Créalo por fe, mi hermana querida. Pídele a Dios dirección, porque Dios tiene el poder también de darte ese don de hacer milagros. El pastor aquí mencionaba ahorita los dones que tenemos, y dentro de los ministerios, dentro de los dones, el capítulo 12 de Corintios lo menciona, que está el don de sanidad, el don de hacer milagros. Y son dones que la iglesia tiene. Nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, y cada uno de nosotros tiene dones diferentes, pero todos son para la gloria y honra de Dios. Así que, mis hermanos, dice algo más. Y aquí dice el versículo 25, que es la lectura bíblica. Escuchen bien cómo dice el versículo 25. Jesús ahora le responde a Marta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre de Dios. Pero quizás nosotros no entendemos la profundidad de ese texto. Cuando Jesús comienza con la palabra diciendo yo soy, esa palabra yo soy aparece hasta en mayúscula en las versiones que tenemos. Y cuando usted va a la Biblia y busca en su Biblia, usted puede notar, hermanos queridos, que allá atrás en el libro de Éxodo,
el capítulo 3, verso 14, cuando Moisés le dice a Faraón, tú me estás enviando, Moisés le dice a Dios, tú me estás enviando a donde el Faraón. Y si el Faraón me pregunta, ¿quién me envió? ¿Cómo yo le voy a decir? ¿Y cómo le respondió el Señor? Dile que yo soy, te dice que me saque, que dé salir a mi pueblo. Ese yo soy es el mismo que tiene poder para todas las cosas. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo que Él es Dios también. Yo soy el que puedo sanar tu familia. Yo soy el que puedo restaurar tu hogar. Yo soy el que puede levantarte donde tú te encuentras. Yo soy porque tengo el poder de hacer cosas sobrenaturales para mi gloria y honra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso que dice el texto, yo soy la resurrección. Pero también dice, yo soy la vida. ¿Quién es la vida? Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. El que no tiene a Cristo, dice la palabra, no tiene la vida. Cristo es la vida en sí misma. Y la persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón puede hacer cosas naturales y cosas sobrenaturales para gloria y honra de Dios. Hermanos queridos, este texto es un texto profundo, porque Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y la persona aunque esté muerto, no te preocupes, yo tengo el poder de resucitarla. Y Jesús tiene vida en sí mismo, porque el mismo Jesús murió y Él mismo resucitó. Amén. Así que mis hermanos, no le temas a la muerte, porque Dios tiene la última palabra para tu vida. Vamos a seguir avanzando para terminar ya con esta historia. Vamos a saltar al verso 32, capítulo 11, verso 32. Dice lo siguiente. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que estaban acompañándolo, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lloró. Jesús lloró. Dakru Jesús es la palabra Jesús lloró en griego. Pero nosotros, cuando leemos superficialmente la Biblia, nos perdemos de algunos detalles importantes que son aplicativos para nosotros. Hermanos queridos, cuando dice la Biblia que Jesús lloró, la Biblia menciona solamente en 3 partes que Jesús lloró. 3 partes en la Biblia que Jesús lloró. Por ejemplo, si ustedes buscan en su Biblia cuando Jesús hizo su entrada triunfal, ustedes conocen la entrada triunfal, ¿verdad que sí? Jesús dice en la Biblia que lloró al ver el lamento por Jerusalén. La segunda parte es cuando Jesús está en el Getsemaní, que dice la Biblia que caían gotas de sangre, ¿verdad que sí? Llorando. Y aquí Él llora por su amigo íntimo Lázaro. Lo que quiero decirte, mis hermanos, es que si ustedes se ponen a analizar, ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Jesús es omnisciente, sí o no? ¿Jesús es omnisapiente, sí o no? Amén. ¿Jesús sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, sí o no? Amén. ¿Y por qué lloró? Esa es la pregunta. Si Él sabe que va a resucitar a Lázaro, ¿verdad que sí? Que Él tiene poder para sanarlo, para volverlo a la vida, ¿por qué lloró? Lo amaba. Lo amaba, sí. Eso es, hermana Vierca. Él no lloró por Lázaro. Él lloró por los pecadores que los rodeaban a Él. Amén. ¿Alguien más puede decirme algo para que puedan participar? La humanidad de Él también. La humanidad de Él. Se manifestó ahí. Era 100% Dios y 100% humano. Amén. ¿La hermano Helvin? Amén. Todas esas cosas, mis hermanos, son verídicas, es realidad. Jesús lloró. Pero esto también nos da una enseñanza a nosotros de que Jesús, como dice la hermana Vicky y la hermana Viannelli, era 100% humano, era un ser humano, ¿verdad que sí?
Pero Jesús, en la calidad de humano, Jesús se conduele de nuestro problema. Esa es la aplicación que yo quiero darle a ustedes, de que Jesús tiene empatía. Cuando tú tienes un problema, Jesús está llorando en tu problema. Cuando tú tienes una situación difícil, que muere un familiar tuyo, Jesús está allí consolándote. No importa, mis hermanos queridos, lo que tú haya pasado en el lugar de la tristeza, o estés llorando porque perdiste un ser querido, Jesús está allí a tu lado consolándote. Aunque tú físicamente no lo puedas ver, Jesús tiene empatía con nosotros. Eso es lo que la palabra dice en el texto original prácticamente, que Jesús se condolió por verla a ellas llorando, aunque Él sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús, en la condición humana, Él también se conduele de cada uno de nosotros. Por eso es que si ustedes van allí, vamos a ir de un pronto a Hebreos capítulo 4. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4, capítulo 4, verso 15. Escuchen qué dice allí Hebreos capítulo 4, verso 15. Es un texto que ustedes lo conocen. Escuchen qué dice allí Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice allí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús se conduele por cada uno de nosotros. Cuando Él te ve triste, cuando Él te ve sufriendo, Jesús también se conduele de ti. Amén. Eso es un Dios maravilloso, hermana Vicky. Es un Dios sumamente poderoso, porque Él se pone en nuestro lugar. En un lenguaje dominicano, Jesús se pone en nuestros zapatos cuando nosotros tenemos un problema. Por eso es que cada tentación, cada debilidad que tú tengas, Jesús está allí contigo, porque Él sabe lo que tú pasaste. Por eso es que es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, está allí en los momentos difíciles con nosotros. Hermana Raquelina, Dios está con nosotros, amén. Pero dice algo más. Vamos a seguir leyendo la historia. ¿Cómo termina esta historia? Ya estoy terminando, mis hermanos. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Dice aquí, más adelante, estoy en el capítulo 11, verso 36. Dice aquí, verso 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahora dice el versículo 38. Dice aquí: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Note, mis hermanos, que estamos aprendiendo lecciones de esta historia, que Jesús se le dice a ellos: quita la piedra. Yo le hago una pregunta a ustedes: ¿qué es más difícil? ¿Levantar un muerto de 4 días o quitar una piedra? Levantar el muerto, ¿verdad que sí es más difícil hacerlo, verdad? Entonces, ¿por qué Jesús, si es sumamente poderoso, Él con su poder podía mover la piedra, sí o no? Él puede decirle a la piedra: quítate, y la piedra, ¿qué iba a hacer? Sí iba a quitar. Es poderoso nuestro Dios. Pero noten que Él le dice ahora: quiten ustedes la piedra. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuál es la piedra de tropiezo que tienes tú en tu vida? ¿Qué es lo que te está impidiendo de que tú te acerques cada día a Cristo Jesús? Jesús dice aquí en su palabra que Él hizo algo con las mujeres, de que le informó que ellas debían quitar la piedra. Él lo podía hacer, pero hay algo que nosotros como seres humanos debemos hacer. No todo se lo podemos dejar a Dios. Ay, porque yo estoy perdido en el alcohol, yo no sé qué voy a hacer, Dios, quítame el alcohol. Pero si tú no pones de tu parte, ese alcohol no se va a ir de tu mano. Porque cuando tú tienes una botella en la mano, no va a venir un ángel y te la va a quitar, ¿verdad que no? Cuando tú estás en un problema, en una dificultad que está pasando, tú tienes que poner de tu parte para que Dios entonces haga la otra. Por eso es, mis hermanos queridos, que ahora Jesús le dice a ella: quiten ustedes la piedra. Hay algo de nosotros que tiene que ser puesta para que el Señor entonces pueda hacer la obra.
Dice aquí, quitad la piedra. Y nosotros tenemos muchas piedras de tropiezo, ¿sí o no? Tenemos muchas piedras de tropiezo que hasta como cristianos, hermana Ana, nosotros tenemos que quitar. Quizás tenemos en nosotros las modas que nos gustan y es una piedra de tropiezo que me impide acercarme a Dios. Quizás la piedra de tropiezo tuyo es quizás las bebidas, aún estando en la iglesia, el café y muchas cosas que la Biblia prohíbe que no debemos hacer. Quizás la piedra de tropiezo tuya es la música. Quizás la piedra de tropiezo es tu esposo que te impide que tú te consagres al Señor, o tu esposa que te está impidiendo que tú te consagres al Señor, o quizás algún familiar como tu padre o tu madre que no están de acuerdo de que tú des el paso de entregarle tu vida al Señor. Pero tú, mi hermano querido que está aquí presente y los que nos están mirando, tenemos que quitar esa piedra de nuestra vida. Y con nosotros entonces quitemos la piedra, Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Amén. Yo sé que muchas veces, porque yo lo hacía antes de ser cristiano, yo siempre decía un dicho que nosotros decimos cuando nos dicen, tú eres pecador, tú necesitas buscar a Dios, y siempre decimos la misma excusa: yo entro a la iglesia cuando el Señor me toque. Cuando yo sienta el llamado de Dios, entonces yo me entrego. Déjame decirte que Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Y cuando dice que está llamando es insistentemente, cada día a través del Espíritu Santo, para que tú te entregues al Señor. Él está tocando tu puerta en este momento para aquellas personas que nos visitan en este momento entreguen su vida al Señor. Él está a través de este mensaje mordiándote para que tú puedas reconocer que Él tiene poder de sanarte, de quitarte cualquier dolencia que tú tengas, pero también para que tú le entregues tu vida a Él. La Biblia dice en Corintios capítulo 6, verso 2, 2 de Corintios 6, 2, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El día de entregarse al Señor es hoy. Yo no sé cuántas personas de las visitas que están aquí que no han entregado su vida al Señor. El Señor ha tocado su puerta, ha tocado su corazón esta mañana para que le entregue su vida por completo a Cristo Jesús. Y tenemos nosotros que poner de nuestra parte si queremos llegar al reino de los cielos. Y yo sé que todos ustedes quieren llegar al reino de los cielos, ¿verdad que sí? Todos queremos alcanzar las cosas maravillosas que tiene el Señor para nosotros. Pero tenemos que dar el paso de entregarle por completo nuestra vida a Cristo Jesús. Yo estoy terminando, mis hermanos, ya. Yo sé que me he alargado un poco. Hablé de quitar la piedra, ¿verdad que sí? Pero dice el versículo 41 de la misma historia. Escuchen bien que dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oigan bien, es una oración de agradecimiento. Y muchas veces nosotros no agradecemos a Dios. Si usted quiere que su fe, su problema, su petición a Dios sea cumplida, órele con agradecimiento, aunque no se le haya cumplido lo que usted está pidiendo. Noten que Jesús dice aquí, el versículo 41, en la última parte: Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Antes de levantar el muerto, oiga, hermana, ya está diciendo que él le daba gracias a Dios. Dice algo más: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dice el verso 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Lázaro, ven fuera. En otra versión le dice: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y yo sé que cada vez que leemos esta historia, tenemos siempre una aplicación. ¿Por qué Jesús mencionó a Lázaro por nombre, verdad? ¿Y por qué Jesús le dijo: Lázaro, a ti te digo, sal fuera? O Lázaro, ven fuera. Y siempre la aplicación que nosotros damos es que cuando Jesús le dice a Lázaro o llama a Lázaro por nombre, es porque si Jesús no hubiese mencionado su nombre, los demás muertos se iban a levantar. ¿Verdad que sí? Es una aplicación teológica que se le da al texto y es aceptable. Pero hay otra aplicación que directamente no es esa.
Yo me meto mucho en problemas cuando yo comienzo a analizar la Biblia, porque yo sé que usted tiene muchos conceptos que son buenos, son aceptables, pero hay otras cosas que se pueden sacar de la misma historia, del mismo texto, otro tipo de aplicación. Y le voy a explicar un poco más. Cuando Jesús llama a Lázaro por nombre, le dice: Lázaro, a ti te digo, o Lázaro, ven fuera, tiene otra aplicación. Y se la voy a detallar un poco. En todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad que sí? Hemos aprendido que Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús. Jesús lo amaba a ellos, ¿sí o no? Lo amaba de todo corazón. Jesús vivía en su casa, en su hogar y todas esas cosas. Aprendimos también de que Marta tenía fe y María que creían en quien es Jesús. Porque dice: yo sé que tú lo vas a levantar, ¿verdad que sí? En el día postrero. Ellos reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Si ellos reconocían a Jesús como el Mesías prometido y conocían que Jesús era el enviado de Dios, que tenía poder para hacer todas estas cosas, ¿verdad que sí? Lo que quiero decir es que Lázaro entonces venía siendo un discípulo de Cristo. Porque muchas veces nosotros creemos que los discípulos solamente eran los 12. Pero toda persona que aceptaba a Jesús como el Mesías y lo seguía era un discípulo de Jesús. ¿Verdad que sí, pastor? Era un discípulo de Jesús. Es decir que lo que quiero mencionarte aquí en esta historia, para que me puedan entender un poco más, es que Lázaro era un discípulo fiel de Cristo Jesús. Pero hay algo más que se encierra detrás de esto. Si era un discípulo de Jesús, un hijo de Jesús, lo que quiere decir el texto que también era una oveja de Cristo. ¿Verdad que si era una oveja, era un seguidor de Cristo? Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo de un pronto al Evangelio según San Juan, ahí mismo, el capítulo 10. Vamos a retroceder unas hojas para atrás. Capítulo 10, verso 27, hablando aquí del buen pastor. San Juan capítulo 10, verso 27, dice lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo que la conozco y me siguen. Lo que está diciendo el texto es que Lázaro era una ovejita de Cristo Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mis ovejas que escuchan. Cuando Jesús llama a Lázaro por nombre, está diciendo que Lázaro sabía que ese pastor que tenía en vida era el que lo estaba llamando. ¿Me doy a entender? Lo que estoy diciendo es, mis hermanos, que Lázaro en la tumba, aunque estaba muerto físicamente, escuchó la voz de Jesús. Por eso es que María, Marta o otra persona podía llamarlo, pero el pastor de Lázaro era Cristo Jesús. Por eso es que el texto dice que Jesús llamó a Lázaro por nombre, porque él reconocía la voz de Cristo. Amén. Hace un tiempo, mis hermanos, cuando yo vivía en República Dominicana, mi hermano Dios es el testigo que está por ahí detrás. Yo tengo muchos pastores, que tengo muchas amistades con ellos, pastores que fueron míos, de mi iglesia, de mi distrito. Pero hay un pastor llamado Moisés Valdés, que es uno de los pastores quizás más importantes que nosotros tenemos, mi hermano y yo, porque le tenemos un gran respeto, porque él nos enseñó muchas cosas. Era un pastor muy... tiene el don de evangelismo, pero también él compartió muchas de las enseñanzas que él conocía en la universidad y la compartió con nosotros. Y él nos dijo a nosotros, los de distrito, los que quieran capacitarse para aprender a predicar mejor, para tener un buen desenvolvimiento, yo voy a dar clase laica para cada uno de ustedes, para que ustedes puedan desenvolverse. Y yo recuerdo que el pastor Moisés Valdés inscribió de todas las iglesias un grupo de hermanos. Íbamos como unos 20, 25 personas a recibir clases. Incluso de la misma clase de teología que él le daban en la universidad, él la compartía con nosotros y aprendimos muchísimo con él. Pero yo recuerdo que ya al final de los meses que duramos con él, compartiendo la palabra de Dios y él enseñándonos técnicas para poder mejorar la predicación, porque uno mejora, porque la predicación es una práctica también, aparte de la teoría, es una práctica más. Yo recuerdo que él nos dijo: miren, en el último tema que le voy a dar a ustedes para la graduación final de ustedes, yo quiero que vayamos a un lugar específico, porque la clase no la vamos a dar aquí en la iglesia. Las clases ya se daban en la iglesia central, de Inver, allá en República Dominicana, provincia de Puerto Plata.
Y yo recuerdo que el pastor nos dijo a nosotros, la última clase de graduación no será aquí en esta iglesia, será en otro lugar. Así que prepárense porque el sábado que viene es mi última clase. Y yo recuerdo, mis hermanos queridos, que cuando nosotros llegamos a Inver, él nos dijo a nosotros, tienen que ir a La Colorada. La Colorada es otra localidad que pertenece al mismo entorno. Y yo recuerdo que él nos dijo a nosotros, tenemos que ir allá abajo, porque yo tengo algo que mostrarle. Y fuimos el grupo de hermanos y hermanas que recibíamos clase. Y el pastor nos llevó al cementerio de La Colorada. Al mismo cementerio nos entró allá toditos nosotros. Y cuando estábamos nosotros allá adentro, él comenzó a darnos la clase. Y después que terminó la clase, él nos dice a nosotros, miren, ustedes se van a parar frente a esa tumba que están allí. Y yo quiero que ustedes me digan cómo usted le diría a ese muerto que está allí, gente que tenían 20 años enterrados, ¿cómo usted le dirían a ellos que saliera afuera o que se levanten? Y ahí, mis hermanos, cada hermano, yo me metí detrás de la colita de todo para ser el último. Comenzaron a decirle en la tumba al muerto que estaba allí, sal fuera, de diferentes tipos de manera como le saliera. Y yo recuerdo que cada hermano decía la frase que le salía de su corazón, pero ningún muerto se levantaba. Yo estoy detrás del último que me quedé. Yo dije, esto es un compromiso grande porque todavía nadie ha hecho nada. Y a mí me tocó, según yo vi la tumba, la cruz, que ese hombre tenía como 40 años de muerto, mis hermanos. Y yo recuerdo que yo siempre he tenido como esa habilidad. Yo dije, no, aunque tenga los años que tenga, yo lo voy a hacer de la manera posible para yo ver si levanto ese muerto. Hermanos, y yo me paré frente a la tumba. Y siempre yo he tenido como ese carisma de decir las cosas con autoridad. Dios me ha dado esa bendición de quizás yo hablo un poco como de autoridad. Y yo recuerdo que me paré delante de la tumba y le mencioné al muerto varias cosas. Y lo último que le dije, en el nombre de Jesús, yo te digo que te levantes de la tumba, porque yo sé que Dios puede levantarte. Y comencé prácticamente a predicarle en pocos segundos al muerto. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que no se levantó nadie. No se levantó nadie de la tumba. Y al final el pastor, en forma de broma, nos dijo, ustedes ninguno tienen fe. Ustedes no tienen fe porque ustedes no levantaron ningún muerto. Yo dije, pastor, pero ya que usted está aquí, es el maestro, dígale usted al muerto que se levante. Hermano, digo esta historia porque no sucedió nada extraordinario, no se levantó ningún muerto. Pero sí me llamó la atención y la curiosidad que quise traerlo este tema, esa historia, porque muchas veces nosotros no tenemos quizá una fe tan profunda como el Señor nos manda. Nuestra fe muchas veces es débil, es una fe que mengua en situaciones, ¿verdad que sí? Situaciones difíciles vienen a nuestra vida y fácilmente esa historia que conté anteriormente, usted la puede tener como una historia pasada. Lo cierto, mis hermanos, que la Biblia claramente nos dice a nosotros en esto que estudiamos es que Dios es poderoso. Que así como Jesús resucitó a Lázaro, Jesús puede resucitar nuestra familia si están perdidas, nuestro matrimonio, nuestro esposo lo puede volver a traer a tus pies, nuestra esposa si te ha ido de tu lado, Jesús tiene poder para resucitarte donde tú estés. La resurrección de Jesús no solamente se aplica físicamente, sino también se aplica espiritualmente. Así que créale a Dios en esta mañana y por fe confiese de que Jesús es la resurrección y Jesús también es la vida que nos va a ayudar todas estas cosas a alcanzar el reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Yo no quiero terminar esta parte, mis hermanos, sin hacer un llamado. El Señor muchas veces pone en mi corazón que es bueno hacer un llamado, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es el último día que tenemos. Y es posible que hoy sea tu último día y Dios te haya dado la oportunidad de escuchar este tema, porque Dios quiere sellarte para vida eterna. Yo no sé si aquí de las visitas, que sé que son muchos, que no son hermanos de la iglesia, que no son bautizados, algunos de ustedes han sentido el Espíritu Santo en su vida. Yo no sé si estoy hablando para alguien que escuchó este tema y el Señor le ha dicho, sí, hoy es el día de tú reafirmarte y decir, yo me voy a entregar al Señor. Hermano, el tiempo es oro y el tiempo, mis hermanos, hay que aprovecharlo.
Y para aprovechar el tiempo hay que aprovecharlo en el camino de Cristo Jesús. Solamente Jesús, mis hermanos, nos ofrece la vida eterna. Este mundo es pasajero, este mundo te ofrece muchas vanidades, muchas cosas, pero son temporales. La Biblia dice que si tú te entregas al Señor, Él te llevará al reino de los cielos. Amén. Yo quiero ver si hay alguna persona visita de las que están aquí que se quiera poner en pies para yo orar por ustedes, para que usted en un futuro no muy lejano le entregue su vida a Cristo Jesús. Amén. Habrá aquí una persona presente que quiera ponerse en pies, un valiente que diga: Señor, yo sé que tú me has llamado muchas veces y yo quiero entregar mi vida a ti. Quizás no hoy, aunque tenemos un pastor que puede bautizar, pero en un futuro no muy lejano, quizás mañana, pasado, pero pronto, muy pronto, quiera entregar su vida al Señor. Me gustaría orar por ti. ¿Habrá alguna persona que quiere que ore por usted de la visita? ¿Puede levantar su mano alguna visita que esté aquí presente? ¿Cuáles son las visitas que están aquí? Levanta la mano las visitas. Ya, hermano, usted levantó la mano, yo oré por usted. ¿Quién más hay visita aquí? ¿Usted visita, hermano? Voy a orar por usted. Todas las visitas, mis hermanos que están aquí presentes, que le gustaría que yo ore por usted, para que en un futuro no muy lejano usted se entregue al Señor, póngase de pies, si es posible. Dios le bendiga, mi hermano querido. ¿Habrá otra persona que quiera ponerse de pies para que yo ore por usted? Dios le bendiga. ¿Habrá más personas? ¿Habrá más personas que quieran ponerse de pies de la visita que están aquí? Si no hay más personas, los hermanos que están aquí presentes que quieren acompañarme en esta oración, se pueden también poner en pies. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios derrame su Espíritu Santo en cada uno de estos valientes que se pusieron en pies, para que el Señor cada día les siga tocando su vida, su corazón, a través del Espíritu Santo, y que pueda alcanzar el reino de los cielos. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu voz, tu palabra, Señor, transformando y cambiando nuestra vida y nuestros corazones. Señor, te presento personas que no son bautizadas, personas que han venido aquí porque tu Espíritu Santo lo ha conducido hasta esta iglesia. Te pido por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo se mantenga en su corazón, tocándole a diario, a cada momento, a cada instante, para que ellos puedan reconocerte como su único Salvador personal en su vida, Señor. Y que en un futuro no muy lejano, Señor, ellos puedan dar el paso de bautismo y pertenecer a tu pueblo. Te pido, Señor, que si ellos tienen algún problema económico, Señor, súplele conforme a tu voluntad. Si tienen algún problema de salud, un problema mental o de cualquier índole, Señor, visítalo, Señor, y que ellos puedan testificar, Señor, con sus propias palabras de que tú eres poderoso, sanándole físicamente y espiritualmente. Amén. Te presento también, Señor, los hermanos de la iglesia que están aquí presentes. Cada uno de nosotros enfrentamos desafíos, Señor, y problemas también, Señor. Únenos a ti a través del Espíritu Santo. Amén. Conságranos cada día, Señor, para poder alcanzar el reino de los cielos. Y cuando tú vengas en gloria, Señor, cada uno de nosotros, si estamos dormidos, levántanos del polvo de la tierra. Y si estamos vivos, Señor, transfórmanos, Señor, y llévanos al reino de los cielos. Amén. Te pido todas estas cosas, Señor, no porque hay méritos algunos en mí, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, y gracias por escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Muchas bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, pueden sentarse. Muchísimas gracias a nuestro hermano Yeurín, ¿verdad? Tan interesante tema, que el Señor nos pueda levantar en aquel día si muchos estamos dormidos, ¿verdad? Como dice Yeurín.